Bienvenidos. Estamos iniciando la serie El Último Congreso. Nos emociona mucho pensar lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros semana tras semana mientras participamos de estos estudios, basados en el libro de Juan, capítulo 13 al 17. Te invitamos no solo a ver los videos, sino a experimentar otro nivel de transformación a través de las guías de estudio que están diseñadas para profundizar y reforzar lo que aprenderemos. Además, estamos proponiendo una dinámica de lectura bíblica para que semana tras semana aprendamos a los pies del Maestro de los Maestros. Jesús estuvo con sus discípulos las últimas horas antes de ir a la cruz. Y el Evangelio de Juan registró todas las enseñanzas que Jesús les dio en esa última capacitación intensiva. En las próximas semanas seremos testigos presenciales de las lecciones que fueron diseñadas para los transformadores de este mundo, para ti y para mí. En esta primera entrega de la serie exploraremos la siguiente idea. Fuiste llamado para una misión, la misión más importante de la historia. Asegúrate de poner tus recursos, conocimientos, dones y talentos al servicio de esa misión. Sin más preámbulos, empecemos. Bienvenidos, este es el primer video de la serie El Último Congreso. Quiero invitarte a que participes del último congreso. Este es el último congreso que necesitas en tu vida. Si participas activamente de este, no necesitarás ningún otro. Y cuando participes en otro, te darás cuenta de que está ligado esencialmente a lo que significa este último congreso. Vas a participar de manera virtual o presencial de otros congresos y siempre te darás cuenta que ninguno será como este. Pero no te estoy invitando a participar de mi congreso. Te estoy invitando a participar del Congreso de Congresos, el último congreso que necesitamos. Hay un texto bíblico en el que quiero basarme para esto, o más bien es una serie de textos bíblicos, son varios capítulos que le dan forma y fundamento a esta serie. Y quiero leer el primer versículo de esta serie de capítulos. Está en Juan capítulo 13, que es a partir de ahí donde vamos a estudiar. El primer versículo dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mantenga en mente este texto bíblico y permítame introducir lo que significa el último congreso. Cuando Jesús vino a la tierra a desarrollar una labor especial o a cumplir una misión específica de parte del Padre, nosotros tenemos claridad en cuanto a esa misión, ¿no es cierto? Si yo le pregunto a qué vino Jesús al mundo, la respuesta que tendremos en mayoría es a salvar al mundo. El acto de la cruz, el acto de salvación para nosotros representa el punto máximo de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Sin embargo, la obra de Jesús o la misión de Jesús es una misión de dos caras. Tiene dos lados o dos facetas que no se pueden dividir una de la otra y que ninguna es más importante que la otra. Ambas tienen igual importancia y a ambas Jesús les entregó tiempo. La primera es la salvación, es haber entregado su vida en la cruz del Calvario para que el mundo pudiera conocer al Padre. La segunda labor o la segunda faceta, o no hay pues una posición cuál es primera o segunda, pero digamos la siguiente que voy a mencionar, es la de preparar a sus discípulos o a unos hombres para que se convirtieran en sus discípulos y siguieran adelante con la misión. No podemos dividir esto porque si Jesús simplemente viene, entrega su vida en la cruz y regresa al Padre, ¿qué pasa con los que quedamos aquí? Jesús tenía que asegurarse que cuando Él se iba, cuando había llegado la hora de irse, aquellos hombres habían recibido la capacitación, la formación, el entrenamiento necesario para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran cumplir con la misión también. En otras palabras, Jesús vino a buscar a algunos para que fueran los que llevaran esa misión
y a la misma vez vino a entregar su vida por los pecadores. Por lo que Jesús hizo en la cruz no lo podía haber hecho ninguno de sus discípulos, y lo que los discípulos hacen después de Jesús es parte del plan de Jesús al morir en la cruz. Creo firmemente que cuando Jesús estaba en la cruz y dijo consumado es, no se refería solamente a haber acabado la obra por estar entregándose en la cruz por los pecadores, sino también se refería a haber entrenado a los suyos para que siguieran la misión, para que siguieran la obra. Jesús tenía que asegurarse que aquellos que se quedaran en la tierra después de su partida iban a cumplir, iban a llevar el mensaje de salvación al mundo, iban a llevar libertad, a proclamar libertad a los que estaban en tinieblas, en oscuridad o prisioneros del pecado. Vamos una vez más al texto bíblico con el que iniciamos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar el mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Horas antes de ser entregado a los líderes judíos para después ser condenado a la cruz y ser crucificado, Jesús entra en esta realidad. Jesús se da cuenta del momento histórico en el que está. Entonces hace mención en este texto bíblico de Juan, capítulo 13, versículo 1, que Jesús sabe que es la Pascua. La Pascua es todo un evento representativo, simbólico de lo mismo que Jesús va a hacer. El acto de Jesús se da en un contexto simbólico porque representa la nueva Pascua, porque representa el nuevo Cordero y el último que necesita sacrificarse, y donde a partir de ese momento nunca más íbamos a tener que realizar sacrificios de animales, porque la paga por nuestros pecados iba a recaer sobre él. Jesús está consciente de esa realidad. Jesús sabe que está en el momento histórico preciso. Justo cuando llega la Pascua, Jesús sabe que es la hora. Que es la hora, o que se acerca la hora de ser crucificado. De pronto, la parte más cruda, más dolorosa en sentido físico, la iba a experimentar en las próximas horas. Jesús está consciente de esto. Jesús está consciente además de que tiene una misión y que la está cumpliendo, y que ya se acerca el momento determinado para el resto de lo que falta de esta misión. El punto culminante de esta misión iba a ser entregarse en la cruz, y Jesús está claro de que este sacrificio y que esta entrega no va a ser fácil, que aunque Él está enfocado y que aunque Él está claro de lo que está haciendo, su cuerpo como hombre, su condición de hombre, lo va a hacer temer ante la cruz. Lo otro que Jesús sabe y lo que Jesús es consciente en este punto es quiénes están con Él y quiénes van a continuar la misión. Entonces Jesús está claro en este contexto simbólico de la humanidad, está claro en la misión, está enfocado en que va hacia la cruz, pero además de eso está claro que necesita y quiere pasar las últimas horas con aquellos a quienes ha estado entrenando. Entonces por eso le hemos llamado a esto el último congreso, porque Jesús dice, listo, estamos a pocas horas de que yo pueda ser sacrificado en la cruz. Necesito pasar con mi gente, con mis discípulos, con los que se van a quedar a cargo de la misión, las últimas horas, porque necesito darles las últimas indicaciones, los últimos retoques a todo esto. Jesús estuvo desde la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes con sus discípulos. Este fue un congreso nocturno, un congreso de varias horas en las que de manera intensiva Jesús les da una gran cantidad de enseñanzas, o los últimos elementos de las enseñanzas correspondientes a la misión. Empieza en el capítulo 13 del libro de Juan y se extiende por varios capítulos, 5 capítulos adelante, donde Jesús solamente está con ellos. Esta no fue una predicación que Jesús hizo delante de las multitudes. Esto no fue Jesús sanando a los enfermos. Esto fue Jesús concentrado con sus discípulos en un espacio íntimo, dándole las últimas indicaciones de lo que ellos no debían olvidar. Porque una vez que Él fuera entregado a los líderes judíos, el contacto con sus discípulos se perdería, y a partir de ese momento, los discípulos les tocaría retornar a esta misión una y otra vez, recordar las palabras del Maestro. Y Jesús dijo, las últimas cosas que necesito decirles las vamos a vivir
en este congreso. Por eso es el último congreso que necesitas, porque si tú y yo somos transformadores del mundo, como lo hemos planteado en esta serie, tenemos que saber qué es lo último que debemos tener en cuenta, qué es lo que no debemos olvidar. Piénsalo de esta manera. Si solo te quedaran 24 horas de vida y sabes que ya no hay más allá para ti y reúnes a tus hijos, ¿cuáles serían las indicaciones más importantes que les darías? Piensa si eres un empresario y sabes que en 24 horas vas a morir y tú quieres que esta empresa continúe después de ti. ¿Cuáles serían esas últimas indicaciones que le darías a tu personal para que ellos siguieran con esta misión? Si tienes un puesto de liderazgo, de ministerio y sabes que no vas a seguir en él porque vas a decir adiós para siempre, ¿cuáles serían las últimas indicaciones que les darías? Piensa con detenimiento, y es que cuando nos encontramos en las últimas horas de vida, retornamos a las personas más importantes y a recordarles las cosas más importantes. Hay gente que ha partido y que antes de partir ha tenido tiempo de reunir a la gente más especial y decirles las cosas que debían quedarse para siempre en sus vidas. Hay otros que no han tenido esa oportunidad y se han ido. Y los que nos quedamos decimos, quizás si hubiéramos tenido oportunidad, decimos algunas cosas que debíamos decir. Jesús sabía que llegaba la hora, sabía que tenía pocas horas antes de ir al Padre o de ir a la cruz para lo que venía después, pero estas eran las horas cruciales y encontró algunas de las palabras y actos más impresionantes de toda la historia de su paso por la tierra. Les dijo algunas de las cosas más lindas y quiero que a través de este estudio, que son varias semanas, podamos ir descubriendo cada uno de esos consejos, cada una de esas enseñanzas de Jesús a lo largo de estos capítulos que nos van a enseñar a nosotros cómo transformar a la humanidad. He leído una y otra vez estas últimas horas de Jesús con sus discípulos. No me canso de leerlo y de vivirlo una y otra vez. Y he llegado a separar este congreso de Jesús en 4 fases. Vamos a atravesarla, las 4 fases a lo largo de esta serie. La primera o el primer bloque yo le llamo una lección interactiva. Jesús en el capítulo 13, versículos 2 al 17, tiene con sus discípulos o les da a sus discípulos una lección de aprender haciendo. A través de un acto, Él les demuestra una gran cantidad de lecciones que vamos a repasar nosotros también. Pero este es el primer bloque introductorio del Congreso. Después de este bloque de introducción viene un bloque de aprendizaje cooperativo. Se da en un contexto de intercambio de ideas, de preguntas y respuestas de sus discípulos para con Él. Es un congreso súper interesante lo que Jesús está planteando. No fue meramente un discurso de despedida, sino fue, por eso lo llamamos congreso, porque fueron bloques especiales. En el primero hay un aprender haciendo, en el segundo hay un aprendizaje cooperativo, en el tercer bloque, que ya estamos hablando del capítulo 15, Jesús ahora sí se sienta a dar una instrucción directa de algunos conceptos y algunas enseñanzas que tienen que tener claras sí o sí, en las cuales no hay discusión. Y cierra con un cuarto bloque a través de un aprendizaje inspiracional, donde también las emociones se ven mezcladas y donde el elemento espiritual cobra un valor impresionante. Yo creo que los discípulos no se cansaban de Jesús. Es que Él, como maestro, y lo quiero evaluar en este punto como un maestro, diseñó un programa interactivo. Con razón ellos podían vigilar tantas horas, porque habían tantas cosas dentro de esto. No solamente era escuchar una larga enseñanza, sino que utilizaba recursos didácticos, pedagógicos, andragógicos para enseñarle a sus discípulos. Entonces, 4 bloques, los vamos a atravesar, los vamos a conocer y vamos a descubrir las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos en estas horas de congreso. Deseo que te sientas parte de este congreso. Deseo que cada semana que exploremos la vida de Jesús junto a sus discípulos en estas últimas horas antes de ir a la cruz, podamos sentirnos identificados, podamos reconocernos a nosotros dentro de ese congreso, experimentando con los discípulos aquellas horas
impresionantes antes de la muerte de Cristo en la cruz. Y para eso nos tenemos que identificar con el Congreso. Y para eso quiero recordarte un texto bíblico que está dentro de estas palabras o de estos capítulos que vamos a analizar. Es Juan capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que quiero decir con esto es que sí, nosotros somos bienvenidos a este Congreso. Tú eres parte de este Congreso. Eres bienvenido porque la vista en aquel momento de Jesús estaba puesta en sus discípulos, en aquellos que iban a cumplir la misión. ¿Y sabes cuál es tu misión en la tierra? ¿Sabes por qué conociste a Jesús un día? Porque tú también eres encargado de llevar la misión. Eres también encargado de cumplir esta misión. Jesús te escogió a ti para que seas parte de su reino, pero más allá de solo hacerte tu hijo, Él también quiere que tú cumplas una misión. No fuiste salvo por Cristo para que vengas simplemente a disfrutar del gozo de tu Señor y de los frutos que otros han sembrado. Has sido reclutado por Jesucristo, has sido salvado por Él para que puedas anunciarle a otros también lo que tú has recibido, la salvación que has recibido, que la puedas compartir con los demás. El evangelio de Jesús no es un evangelio pasivo en el cual vienes y disfrutas y comes y te llenas y te engordas. Este es un evangelio en el cual eres invitado a formar parte de un ejército. Eres integrado a una misión que tienes que cumplir. Desde el momento en que aceptas a Cristo, entras a una vida activa, de práctica, de progreso, de cambio, de transformación, de desafíos. No a una vida pasiva donde esperas la venida de Cristo, sino a una vida activa donde eres movido a la acción constantemente. Por eso es que el cristianismo que no se mueve, que no está en acción, que no comparte del Señor, pues no sé qué cristianismo es ese, porque no es el que Jesús me enseñó. En su palabra lo vemos. Y miren cómo Jesús lo declara en este versículo de manera tan contundente. El que cree en mí, aquellos que hemos sido salvos, las obras que Él hizo también las haremos. Y aquí nosotros a veces nos confundimos porque pensamos que las obras a las que Jesús se refiere tienen que ver con hacer más milagros como los que Él hizo. Y la verdad, para ser muy honesto, en la historia de la humanidad hay muy pocos a los que yo he visto hacer otras cosas aparte de las que Jesús hace. A lo mejor encontramos a una u otra persona haciendo milagros, pero todos los creyentes no estamos haciendo la magnitud impresionante de milagros que Él hizo. Pero es que hemos confundido que esta parte de hacer cosas mayores se refiere siempre a los milagros. Creo que el acto más grande que nosotros podríamos hacer, la obra más grande que podríamos hacer, es la salvación. Es provocar la salvación en alguien. Más allá de un milagro físico que podríamos tener, es la salvación del alma. Y entonces aquí vemos que sí, podríamos hacer obras mayores porque podríamos tener un mayor alcance, porque podríamos hacerlo aunque Jesús no está físicamente, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros para cumplir esta gran misión. Quiero que sepas que has sido comisionado. Quiero que sepas que si eres hijo de Dios, tienes una responsabilidad, tienes una misión que cumplir. Has sido integrado a cumplir la misión más importante de la historia. Y no es esperar, es actuar, es moverte en misericordia hacia otros. Es compartir esta bendición que nosotros tenemos de la salvación. Es decirle a otros que ellos también han sido salvos. Jesús dice en este texto bíblico que haremos cosas mayores a las de Él. Y dice que estas cosas las vamos a pedir al Padre en su nombre. Porque estas obras de las que habla el Maestro no se trata de caprichos personales. Porque no vamos a ser glorificados nosotros. Va a ser glorificado el Padre a través de lo que nosotros pidamos. Y a veces uno reclama esto porque dice las cosas que pidan en mi nombre,
yo las haré. Y decimos, Señor, pero si yo he pedido en tu nombre, ¿por qué no me has respondido? Es que a veces estamos buscando glorificarnos a nosotros mismos y no glorificar al Padre, no glorificar al Hijo. Pedimos en su nombre para fines egoístas. No podemos pedir para fines egoístas. Tenemos que pedir para honrar al Padre, para glorificar al Padre. Quiero decirte que eres libre. Quiero decirte que has sido llamado para la libertad. Quiero decirte que has sido comisionado para que cumplas un propósito en esta tierra. No existes por casualidad, no has sido salvo por casualidad, has sido rescatado por el Señor, tus pecados han sido lavados para que vivas en libertad y para que anuncies a otros esa libertad. O sea que nuestra misión tiene dos facetas. Es la misma misión de Jesucristo. Qué honor tener la misma misión del Maestro. Nuestra misión es anunciar las buenas nuevas, anunciar la libertad y es enseñar a otros a vivir en libertad. Cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos, tenía que enseñarles y prepararlos a ellos para que supieran cómo vivir en libertad, aunque todavía no había pagado en la cruz. Pero ellos tenían que saber, antes de que todo pasara, cómo iba a ser cuando todo pasara. En el caso de nosotros es al revés. Nosotros ya vimos el acto de salvación, ahora nos toca anunciar ese acto de salvación. Cuando los discípulos estaban aprendiendo, aprendían sobre algo que iba a pasar más adelante. Podía ser difícil comprenderlo en gran medida, por eso no entendían a veces cuando Jesús les hablaba de la muerte en la cruz. Pero una vez que ya habían sido entrenados, cuando Jesús entrega su vida en la cruz en rescate por todos, entendieron todas las cosas. Nosotros miramos hacia atrás y vemos la muerte de Cristo en la cruz y entonces entendemos todas las cosas y nos damos cuenta la importancia que cumplamos esta misión de anunciarle al mundo. Hemos sido llamados para vivir en libertad y tenemos que anunciarle a otros la libertad. No solamente se trata de vivirla, sino de anunciarla, de que otros miren nuestra libertad, miren cómo vivimos en esta libertad que Cristo pagó por nosotros y quieran imitarla también. Esto nos deja dos preguntas y son las preguntas con las que vamos a cerrar este primer mensaje de la serie de El Último Congreso. La primera pregunta es, sí, tienes una misión, pero ¿cómo le anuncias al mundo que ya es libre? Porque el mundo es libre, fue entregado y fue pagado el precio de la libertad por este mundo. Ya el mundo puede acceder a esta libertad. La diferencia es que no lo sabe y tiene que conocer que ha sido libre, que no tiene por qué vivir apegado al pecado o esclavo del pecado porque ya Cristo lo liberó en la cruz. El mundo tiene que saberlo. Pero ¿cómo le hacemos saber al mundo que es libre? Y número 2, ¿cómo le enseñamos al mundo a vivir en libertad? Porque aunque hemos sido llamados y hemos sido traídos a la libertad, no sabemos todo el tiempo cómo vivir en libertad. El ser humano ha estado esclavizado por tantos años que una vez que es libre no sabe cómo vivir en esa libertad. Entonces, nuestra misión es anunciarle al mundo que ya es libre, que puede acceder a los beneficios de la libertad. Y número 2, enseñarles a vivir en libertad. Entonces, ¿cómo les anunciamos y cómo les enseñamos? Hoy quiero que recuerdes que has sido llamado, que tienes una misión, que no estás aquí para esperar algo, estás aquí para provocar algo. Y entonces eso que tenemos que provocar, ¿cómo lo provocamos? ¿Cómo le enseñamos a otros a vivir en libertad? De eso es que se trata el último congreso. Vamos a aprender lo que Jesús enseñó de primera mano con sus discípulos acerca de cómo transformar al mundo.